En este espacio de rendición de cuentas gubernamental nos encontramos con la ministra de Educación, Gloria Vidal, con quien dialogaremos sobre los avances de la educación en el Ecuador desde el año 2007. Señora ministra, bienvenida a El Ciudadano TV. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos quienes miran este programa, que es un programa de rendición de cuentas de todo lo que es gubernamental. Señora ministra, vamos de generalidades a particularidades. ¿Puede explicarnos, por favor, cuáles han sido los puntos importantes y trascendentes de la revolución educativa, tanto en infraestructura, en acceso a la educación y en otros temas prioritarios que se han dado fuerza con este gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional, encabezado por su presidente Rafael Correa, planteó desde el 2007, desde el inicio del gobierno, una recuperación de la escuela pública. Era absolutamente necesario pensar que aquellos ecuatorianos que contribuimos con nuestros impuestos a la posibilidad de que todos ejerzan este derecho a la educación, tengan por fin una escuela digna, una educación acorde con las necesidades de desarrollo del país. Se comenzó a trabajar en una serie de medidas a través de proyectos de inversión que legitimaran justamente ese acceso irrestricto a las aulas de clase. Esto se comenzó a trabajar a partir del 2007 en dos sentidos. Uno de ellos es la eliminación de todas aquellas barreras de acceso que con los años y la desinversión y despreocupación de los gobiernos anteriores se había presentado en el país. Es decir, una serie de barreras que se habían levantado que impedían que mayor cantidad de niños y jóvenes entraran a las aulas de clase. Estas son la ausencia de una política de textos escolares, la ausencia de un programa contundente de alimentación escolar y sobre todo la privatización de facto de la escuela pública. Es decir, se necesitaba que los padres contribuyeran a la escuela pública con $25 o más, en muchos casos con 30, con 35 o más, para poder entrar como una especie, una suerte de matrícula que no era en absoluto impensable, digamos, en la escuela en ese momento. Se eliminaron con proyectos de inversión todas estas altas barreras que impedían el acceso de los estudiantes y se contribuyó con programas adicionales como es el programa de uniforme escolar. Todo esto permitió la recuperación paulatina y el incremento sustancial de la matrícula en cada uno de los años de la educación básica y también del bachillerato. Esto ha posibilitado que el día de hoy contemos nosotros con una tasa de matrícula de virtual universalización en la educación general básica de primero a décimo, con una recuperación de la matrícula muy importante en lo que es el bachillerato, llegando a niveles casi del 80% en matrícula bruta y en el caso de la educación inicial un incremento sustancial que hace que a diciembre del año 2012 contemos ya con un 25% de estudiantes en la edad correspondiente. En este acceso, estas barreras en primera instancia, estas barreras que se habían armado históricamente y estructuralmente por la educación en anteriores gobiernos, en el caso específico de los textos escolares, ¿cómo ha beneficiado esta medida para que los estudiantes del país puedan tener nuevos contenidos y una educación de calidad para superar la mediocridad en contenidos y en la excelencia académica? Bueno, no escapa a ninguna de las personas que nos está viendo en este momento que el rubro de los textos escolares es quizás el rubro más caro que los padres deben de pagar para apoyar a sus estudiantes, a sus hijos, a sus representados en el proceso escolar. Es por eso que consideramos necesario que los textos que son de base, aquellos que tienen que ver con las materias sustanciales de la educación de nuestros niños, fueran entregados en forma gratuita. El día de hoy nosotros contamos con un ejercicio que se hace desde primero de educación básica hasta el décimo en las 4 áreas fundamentales, estudios sociales, ciencias naturales, lenguaje y matemáticas. En el caso de el inglés de octavo hasta el último año de bachillerato y el bachillerato propiamente dicho con textos de apoyo en matemáticas, en química, en lenguaje, en distintas asignaturas. Estamos hablando de alrededor de 3.200.000 estudiantes que se benefician con el programa de textos escolares y estamos hablando de alrededor de 14 millones de ejemplares de textos. Señora ministra, profundicemos un poco más el tema del acceso de los estudiantes a educación básica y educación en bachillerato. ¿Cómo ha cambiado esta realidad en el país? Ahora, ¿qué porcentaje de personas terminan la educación básica y cuántos van a la universidad terminando el bachillerato?
En este momento, nuestras tasas de matriculación en la educación general básica bordean el 96%, es decir, una virtual universalización de la educación básica. En el caso del bachillerato ha habido una recuperación durante los últimos años de alrededor de 10 puntos entre la tasa neta y la tasa bruta de matriculación, produciendo con esto un incremento sustancial en las aulas de clase. Esto en lo que hace a la cantidad de personas que se han incorporado, muchas de ellas con sobreedad. Esta es la diferencia entre lo que es la tasa bruta y la tasa neta, es decir, la persona en la edad correspondiente sentada en el aula de clase. En lo que respecta a quienes pueden, terminados sus estudios de bachillerato, ingresar a las universidades, cada día lo harán de mejor manera porque hay un nuevo bachillerato que se conoce como general unificado, que permite ir con mejores y mayores conocimientos, mejores y mayores destrezas y habilidades para incorporarse al mundo universitario. Estamos trabajando muy fuertemente, por primera vez quizás en la historia del país, con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para mejorar esa prueba de admisión a las universidades, que sea la prueba de salida del bachillerato, y de esta manera articular de una forma muy poderosa ambos niveles de educación. Otro tema que pudo haber sido una barrera también en su momento es la infraestructura educativa, que no todas las provincias del país tenían centros educativos como Quito, Guayaquil o Cuenca. ¿Cómo se ha trabajado en este caso? Y específicamente podemos enfocarnos en las unidades del milenio, por favor. Sí, igual que muchas de las áreas educativas de las que hemos hablado, la infraestructura y el servicio educativo en general se encontraba muy desestimado, es decir, no era prioridad de inversión, aun cuando las constituciones en el país lo reconocían como un área prioritaria de inversión. La infraestructura era creada, se inauguraba un buen día, pero no tenía a lo largo de los años ni previsto un mantenimiento permanente, ni tampoco previsto temas, por ejemplo, de ampliación o dotación de material didáctico, ni tampoco una reposición permanente de mobiliario, por ejemplo. En estos años se ha trabajado en la construcción de nueva infraestructura, en una mejora continua de la infraestructura ya existente y también en la proyección de nuevas unidades. El Ministerio de Educación tiene distintos programas. Uno de estos programas es conocido con el nombre de Unidades Educativas del Milenio, pero ese programa ha ido evolucionando de tal manera que nos estamos planteando en los próximos 5 años la reposición permanente de las unidades educativas existentes con 5 tipologías distintas de construcción. La primera de ellas, aquellas que son muy grandes y que tienen la posibilidad de albergar entre 1.270 estudiantes en el turno matutino y 1.270 estudiantes en el turno vespertino, son conocidas como unidades del milenio porque apuntan a que completen las necesidades básicas de todos los estudiantes en términos de tecnologías, de acercamiento a las ciencias exactas, a las ciencias experimentales, y sean verdaderas cunas de desarrollo del pensamiento. En el caso de otros proyectos que tiene el Ministerio están los colegios conocidos como colegios réplica, que lo que hacen es efectivamente, y valga la redundancia, replicar, entre comillas, aquellos centros urbanos que tienen mucha demanda, que son colegios muy protagónicos, que son colegios con reconocida calidad y prestigio, y hacer de ellos un ícono y ubicarlos en los lugares periféricos de las grandes ciudades. Además, y siguiendo con la tipología de establecimientos educativos, existe el establecimiento tipo B, que alberga alrededor de 1.000 estudiantes, también en 2 jornadas de clase, el tipo C, alrededor de 500 estudiantes en 2 jornadas de clase, hasta llegar a aquellas escuelas que son necesarias en las zonas rurales, urbanos marginales o muy alejadas, en las que la cantidad de estudiantes es menor. Para estas tenemos, por excepción, escuelas en 2 categorías, que son las unidocentes y aquellas que son bidocentes con poca atención a estudiantes. Estamos hablando de menos de 200 estudiantes en cada uno de los casos. La tipología lo que hace es permitir que la inversión vaya focalizada al lugar donde debe estar, ahorrando, al ser estandarizados, tiempo y dinero en la promoción de estos proyectos. Señora ministra, con respecto a estos proyectos educativos, tanto las unidades educativas del milenio como los colegios o centros réplica, ¿estos cuentan con tecnología de punta, con conectividad de internet? ¿Qué caracterizan
a estos centros que serán cuna luego de profesionales que posiblemente podrían educarse incluso hasta en la ciudad de Yachay, ciudad del conocimiento? Sí, bueno, efectivamente estos son grandes colegios proyectados con todo lo necesario para alcanzar la calidad educativa. Hay áreas de recreación, áreas deportivas, áreas de laboratorios, están dotados con laboratorios para la experimentación científica, hay áreas también de aulas tecnológicas que permiten a los estudiantes y a sus maestros poder estar en constante contacto, no solamente hacia adentro del centro educativo para el desarrollo de proyectos, en algunos casos productivos, inclusivos, comunitarios, sino también con el exterior. La idea de estas escuelas es la nueva escuela, es decir, esta escuela que no se queda hacia adentro del establecimiento educativo, sino que abre sus puertas y permite la incorporación de otros actores. Cuando uno hace una inversión tan importante, el Estado en este caso hace una inversión tan importante, es necesario que las puertas de los centros educativos estén abiertos también para que la comunidad acuda a ellos en la tarde y noche, para que sirva las aulas tecnológicas y toda esta inversión también para aquellas personas que en su momento no pudieron tener acceso a una educación de calidad. Señora ministra, en otro tema, ¿cómo va la relación con los profesores, con los docentes, luego de la expedición de la Ley de Educación Intercultural por un lado y luego de que se fijaron nuevas remuneraciones y nuevos salarios para los profesores del sector público? Bueno, para nosotros los docentes son en realidad el corazón del proceso de aprendizaje. Es por esto que a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se planteó para ellos una nueva escala salarial, una escala que reconoce en ellos el mérito académico que los maestros tienen, su probidad para dictar clases y los reconoce también como un actor fundamental para el desarrollo del país. Cuando nosotros presentamos esta nueva escala salarial a los docentes, les decíamos que era el reconocimiento que por primera vez el Estado hacía de ellos como verdaderos servidores públicos, que era importante para nosotros que ellos supieran que tenemos claro cuál es su papel en la sociedad, que queremos relanzar la carrera y que la ley era un punto de partida para este nuevo profesor ecuatoriano, no un punto de llegada. Lo que ha sucedido en los últimos años, si nosotros comparamos las escalas salariales entre el 2006, el 2010, un año intermedio, y con la aprobación de la ley, ustedes se van a dar cuenta cómo un profesor que tenía un salario exiguo, muy atomizado, con muchos componentes, y sobre el cual el Estado no aportaba en su totalidad, sino aportaba solamente sobre una parte pequeña de los ingresos de los docentes, hoy en día ustedes van a poder ver que el aporte es total, es decir, es sobre el total de los ingresos, como siempre debió haber sido, que los ingresos han sido unificados en un sueldo que conocemos con el nombre de RMU, ¿verdad?, que es el salario mensual unificado, la remuneración mensual unificada, y esto le permite a los docentes en este momento ser sujetos de crédito, poder aplicar a mejores condiciones de vida gracias a estas decisiones que se han tomado. Me gustaría mencionar también que dentro de la carrera docente, el docente que antes tenía posibilidades de ser profesor y alcanzar el grado de director o rector del establecimiento y en algunos casos el de supervisor, hoy en día ve una multiplicidad de figuras profesionales a su alcance, es decir, ha habido un crecimiento y una promoción de un nuevo abanico de posibilidades para que los docentes puedan alcanzar otros puestos laborales. Este es el caso de los asesores y auditores educativos que conforman la nueva supervisión del sistema, los cargos de mentores, esto es el profesor referencial, aquel profesor que permite a otros que no se encuentran en buenas condiciones académicas, pues darles una mano y poderlos llevar adelante de un proceso de mérito realmente. Llamamos siempre a concursos y al entrenamiento de los profesores en estas nuevas figuras profesionales y aspiramos a que miles de ellos se entusiasmen por su crecimiento dentro de esta nueva carrera profesional. Señora ministra, dentro de esta revaloración a los docentes, demostrarles que ellos son un puntal importante en el proceso educativo, ya no nos encontramos en el mes de enero o febrero con las huelgas, las paralizaciones que caracterizaron a otros gobiernos. Esto se debe en parte también al presupuesto del Estado que se está destinando para la educación. Ahora la educación ya es una política gubernamental. ¿Es cierto esto, señora ministra? Es cierto, efectivamente el gobierno nacional, el señor presidente de la República
ha considerado a la educación como el pilar fundamental del desarrollo del país. Y es por eso que desde el año 2006 hasta la actualidad el presupuesto de educación está prácticamente triplicado. Hemos pasado de un Ministerio de Educación con prácticamente ningún proyecto de inversión a un ministerio con alrededor de 30 proyectos de inversión, cada uno de estos apuntalando esta transformación educativa con raíces realmente importantes. Tenemos en estos proyectos de inversión todo lo que ha significado la construcción del estándar educativo nacional, la creación de un sistema de evaluación social y rendición de cuentas también, la creación de un sistema de desarrollo profesional para nuestros docentes, el fortalecimiento de los currículums de educación inicial y de educación general básica, la producción de un nuevo bachillerato integral ecuatoriano, en fin, una serie de procesos. Pero lo importante aquí es que no solamente que se ha dado un incremento presupuestario, sino que la inversión realmente está yendo a aquellos lugares donde debe estar. Señora ministra, para terminar, ¿puede decirles a los ciudadanos, a los padres de familia, cuáles son los proyectos del Ministerio de Educación, del Gobierno Nacional de aquí en adelante? ¿En qué se va a innovar y en qué se va a fortalecer las políticas públicas en educación? Bueno, estamos tratando de terminar de construir una máquina cuyo engranaje ojalá sea perfecto. Es un sistema educativo que tiene todas aquellas piezas que son necesarias para que funcione absolutamente bien, adecuado al siglo en el que está, no mirando al pasado, sino mirando al futuro. Es un sistema educativo absolutamente renovado, con gente realmente adecuada al frente de él, nuestros maestros en las aulas mejor capacitados, con mayor pues fuerza para dirigir la cátedra, rompiendo paradigmas del pasado, de la mano de las nuevas tecnologías, habiendo hecho una actualización y un fortalecimiento también de sus conocimientos. Es un sistema educativo que yo creo que dará mucho que hablar en el futuro, y lo que viene como desafío para este año es la desconcentración del sistema. El señor presidente ha hablado en muchísimas ocasiones de lo que es el circuito y el distrito educativo, y creo que haber logrado poner más cerca de los ciudadanos a este servicio educativo es una de las tareas que estamos cumpliendo, pero que todavía nos queda un largo camino por recorrer. El circuito y el distrito educativo son oficinas de desconcentración hacia las cuales los ciudadanos se podrán acercar y requerir en ellas de una serie de trámites que antes les requería tiempo y un gran desplazamiento, pero al mismo tiempo no solamente tiene que ver con los trámites, sino también con la toma de decisiones en el territorio para reparación de una escuela, para asignación de un docente, para la atención a un caso de requerimiento de una matrícula, en fin, una serie de servicios que hacen mucho más humano la atención en el territorio y que permiten al ciudadano encontrar en el sistema educativo respuestas más rápidas. Señora ministra, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, un saludo a todos los ciudadanos. La educación pública es su educación. Deben confiar en la escuela pública y seguiremos avanzando para un desarrollo efectivo del país. Gracias. Fue la ministra de Educación, Gloria Vidal, en entrevista para El Ciudadano TV.